no gana Televisa. Si el pueblo se organiza, 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 no gana Televisa. El contubierno Televisa, PRI, tiene más de 60 años de existencia. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, fundó en 1951 el Canal 2. 6 años después de la creación del PRI, Azcárraga Vidaurreta concretó con el impulso del gobierno priista la concentración de los canales 2, 4 y 5 bajo una sola compañía, Telesistema Mexicano, consolidando el monopolio de la televisión de la época, el cual informaba solo que el PRI le convenía distorsionar la información e ignorar a los movimientos sociales que cuestionaban las políticas gubernamentales. La manipulación más escalada fue en el año de 1968, año en el cual el movimiento estudiantil fue atacado, minimizado y censurado por el monopolio televisivo, que en aquel entonces produjo 28 telenovelas, entre ellas una cínicamente titulada Pueblo sin Esperanza. El día de la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre, Jacobo Zabludovsky anunció como principal noticia que había sido un día soleado. ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio y en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Una de las páginas más negras en la historia de la comunicación mundial, pues se traicionaba el derecho humano a la información y se evidenciaba la alianza de los Azcárraga con el poder de Gustavo Díaz Ordaz. Desesperado por cegar a la población ante la realidad, permitió 2 canales más, 8 y 13. En 1993, Carlos Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego la televisora Imevisión con los canales 7 y 13. En el 2002, Salinas Pliego tomó por la fuerza las instalaciones de Canal 40, acto conocido como el Chiquihuetazo. El entonces presidente Vicente Fox, al ser increpado sobre la responsabilidad del gobierno en estas acciones ilegales, pronunció cínicamente su frase célebre: ¿y yo por qué? Fox, que después de décadas inauguraba la transición a la supuesta democracia mexicana, se arrodilló ante los poderes fácticos del país, cuyo rostro más visible son los medios de difusión de información. ¿Y yo por qué? Decía el valentón que prometía sacar a patadas al PRI. ¿Y yo por qué? Decía el líder del voto útil, el de las grandes promesas. Poco antes de terminar su periodo, en 2006, Vicente Fox anticipó el pago de un favor al duopolio televisivo, aprobando en una discusión de 7 minutos en el Congreso la llamada Ley Televisa, la cual permite a los consorcios el uso del espectro radioeléctrico sin ningún tipo de cargo y regulación, despojando al pueblo mexicano de un bien público que le pertenece. 2 meses después, el monopolio mediático impulsó la brutal represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco, orquestada por el gobierno federal y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en la cual fue asesinado nuestro compañero Alexis Benuema. Toda la información sobre las violaciones, asesinatos, agravios y atropellos fue ocultada por varios medios de comunicación. Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Salinas y dijo que la pobreza en México era un mito genial, se encuentra en el Consejo de Administración de Televisa, junto con 4 de los 10 hombres más ricos de México, con intereses en todos los sectores de la economía nacional. Alberto Balleres es el 3er hombre más rico de México y es dueño del Palacio de Hierro de Peñoles, la segunda minera más grande del país, y accionaria de FEMSA, quien controla los Oxxos, las cervecerías Cuauhtémoc Moctezuma y Coca-Cola México. Roberto Hernández, el segundo accionista más importante de Televisa, es el 9º hombre más rico de México. Este personaje fue beneficiado con la privatización de los bancos por Salinas y posteriormente por el rescate bancario iniciado por Cedillo. Finalmente, habiendo quebrado a Banamex, banco con más de un siglo de antigüedad en México, lo vendió al banco estadounidense Citibank, obteniendo jugosas ganancias y sin pagar impuestos. Emilio Azcárraga Gallán, el presidente de Televisa y de la dinastía que siempre se benefició de sus relaciones con el poder, es el 6º hombre más rico de México y posee clubes de fútbol y acciones en distintos bancos. Ahora, con la tradición monopólica de familia, se alía a través de Yusacel con su supuesto competidor TV Azteca.
Televisa y TV Azteca son la cara más visible y el principal instrumento de la oligarquía que gobierna este país, de los poderes fácticos que de acuerdo a sus intereses imponen y quitan gobernantes. Son empresas que producen y difunden información manipulada, confusa y transgiversada, para hacer pasar por opinión pública lo que conviene al régimen económico y político, para imponer a los gobernantes que ejecuten los proyectos neoliberales de los grandes capitalistas, tanto nacionales como extranjeros. Desde el 2005, Genaro Villamil denunciaba en la revista Proceso las estrategias mediáticas para promocionar a Enrique Peña Nieto, el nuevo representante de los poderes fácticos y del proyecto económico neoliberal, y fraguar un proceso de imposición que se pretende consumar este año. Esto se corroboró el mes pasado, cuando el periódico inglés The Guardian publicó de una unidad secreta de Televisa, vendió una estrategia promocional al candidato priista, basada en una cobertura favorable. En su noticiero principal y en los principales programas de entretenimiento, así como la difusión de videos en cuentas de correo, Facebook y YouTube, el periódico dijo haber revisado documentos que formalizaron la venta que hizo Televisa al candidato del PRI, tales como una lista de tarifas que Televisa cobró a Enrique Peña Nieto para construirle una imagen nacional de gobernador del Estado de México del año 2005 al 2011, mediante videos promocionales y despliegue de tácticas diseñadas para hundir a sus oponentes. De tal manera que durante la pasada jornada electoral prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. Estos hechos nunca fueron informados, sino que por el contrario, los medios, el presidente y las instituciones electorales descaradamente calificaron la elección como transparente, ejemplar y pacífica. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Los bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Ante este peligro, llamamos a la unión y organización de las fuerzas sociales en nuestro punto de acuerdo, la transformación del Estado actual mexicano. Y este es el programa de lucha que proponemos. Punto número 1, democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. Consideramos que solo con la socialización de los medios de difusión y un modelo de medios públicos se alcanzará una verdadera apertura mediática y se garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión. Punto número 2, cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Buscaremos una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. Punto número 3, cambio del modelo económico neoliberal. La experiencia y la historia nos dan la certeza de que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. Por eso lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. Punto número 4. Cambio en el modelo de seguridad nacional. Para la restauración de la paz, es imperante el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y de la población en general. Y nos pronunciamos por un alto a los feminicidios y crímenes de odio. Al mismo tiempo reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos. Punto número 5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestivos. Acá está tu Punto mamá. número 6. Salud. Lucharemos por el pleno cumplimiento del derecho a la salud, artículo número 4 constitucional,
y en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas décadas por el Estado mexicano y nos pronunciamos a favor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario del sector de la salud. Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión, quisieron arrebatárnoslo y lo único que perdimos fue el miedo. Ya no seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que gritan: ¡ya basta! ¡Viva México! ¡Viva!